¿Quién es esta señora? El salón entero quedó en silencio. Las luces doradas se reflejaban en los cristales del techo mientras todos esperaban la respuesta. Mi hijo, con el rostro tenso, susurró: «Es mi madre». La risa de ella cortó el aire como una cuchilla. «Ah, la vieja maldita que tengo que soportar». El sonido de las risas a mi alrededor fue como una lluvia de agujas. Sentí mi corazón encogerse, mis manos temblando sobre el pequeño regalo que llevaba conmigo. El perfume caro de las flores se mezclaba con el sabor amargo de la vergüenza. Soy Mercedes Villalba de Torres, tengo 71 años, y esa noche, en la boda de mi propio hijo, entendí lo que era ser humillada frente a todos. Pero lo que nadie sabía es que la verdadera historia apenas comenzaba. Porque, entre todos los rostros, hubo uno que se quedó helado. La madre de la novia me miró, y se puso pálida. «Usted aquí», murmuró, con la voz quebrada. Y en ese momento supe que el pasado había vuelto para cobrarse una deuda que muchos preferían olvidar. «Quédate conmigo hasta el final», porque lo que esa mujer escondía cambiaría no solo la boda, sino el destino de toda una familia. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Y no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Nunca pensé que el sonido de una risa pudiera doler tanto. El salón del Palacio de Cristal de Toledo brillaba con luces doradas que se reflejaban en los enormes espejos venecianos. Las mesas estaban vestidas con manteles de seda marfil y copas talladas, y el aire olía a una mezcla de flores blancas y perfume de lujo. Yo llegué temprano, con mi vestido más decente, el que había cosido a mano con las pocas telas que me quedaban. Quería verme digna. Creí que bastaría con eso. Me temblaban las manos, pero el corazón me latía con esperanza. Era el día de mi hijo. El día en que por fin vería a Álvaro formar su familia. Cuando entré, él me vio enseguida. Caminó hacia mí con esa sonrisa nerviosa que siempre tuvo cuando era niño. Me abrazó rápido, casi con culpa, como si temiera que alguien lo viera. Sentí su perfume costoso, ese que Patricia le regaló en su cumpleaños, mezclado con la distancia. Yo quise preguntarle por qué estaba tan tenso, pero no me atreví. Las orquídeas del centro del salón parecían mirarme con más ternura que las personas. Todo era elegante, pulcro, frío. Había una orquesta tocando ya suave, y cada nota me recordaba lo ajena que era a ese mundo. De repente, escuché una voz femenina, firme y burlona, preguntar: «¿Quién es esta señora?». El silencio se hizo tan pesado que hasta las copas dejaron de vibrar. Álvaro giró el rostro, inseguro, y murmuró: «Es mi madre». Esa frase me atravesó el pecho. Quise que el suelo se abriera. Y entonces, Patricia, con su vestido de satén dorado y su sonrisa de cristal, soltó la daga. «Ah, la vieja maldita que tengo que soportar». Las risas que siguieron sonaron como una lluvia de alfileres cayendo sobre mi piel. Me quedé de pie, sin saber qué hacer, sosteniendo la pequeña caja con el regalo que había preparado, un reloj antiguo que pertenecía a mi esposo. No sé si alguien notó cómo mis manos temblaban, pero yo sentí cada mirada clavarse en mí. Era como si el lujo de ese lugar me escupiera. Sentí el olor del champán caro, el roce de los vestidos de diseñador al pasar cerca, y supe que yo no pertenecía ahí. Intenté respirar, pero el aire estaba lleno de murmullos. Algunos hombres fingieron no verme, otras mujeres bajaron la mirada, y una señora mayor se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. Mi corazón latía desacompasado, entre vergüenza y rabia. Patricia seguía riendo, sostenida del brazo de su madre, Soledad, una mujer impecable con un bolso de cuero color marfil y perlas que parecían brillar por orgullo. No me había dado cuenta aún, pero ella también me estaba mirando, demasiado. Cuando mis ojos se cruzaron con los suyos, algo cambió. Soledad perdió el color, como si el alma se le hubiera ido por un instante. Dio un paso hacia atrás, tropezó con una silla y murmuró con voz apenas audible: «Usted aquí». En ese momento, todo el salón pareció desvanecerse. El murmullo, la música, las risas. Solo quedamos nosotras dos, unidas por algo más que sorpresa, por miedo. No supe qué responderle. Su expresión lo decía todo. Era el rostro del pasado tocando a su puerta.
Sentí un escalofrío recorrerme los brazos, mientras Álvaro me tomaba del codo para alejarme. «Mamá, por favor», me dijo en voz baja. Y entonces comprendí que nadie entendía nada. Ni él. El sabor metálico de la humillación me llenaba la boca. La música volvió, las luces giraron, pero dentro de mí, algo había despertado. Me senté al fondo, en una de las mesas menos visibles, junto a un florero de cristal lleno de tulipanes blancos. No probé la comida, ni el vino, ni el pastel. Solo observé. Cada gesto de Patricia, cada mirada de Soledad. Todo se me grabó en la memoria con la precisión cruel de un tatuaje. El ambiente de lujo y apariencias se sentía como una prisión con paredes de terciopelo. Esa noche no lloré. Ni siquiera cuando llegué a casa. Me quedé sentada en la oscuridad, con el vestido arrugado y los zapatos gastados a mis pies. Recordé las palabras de Patricia, una por una, como si las hubiera dicho al oído. Vieja maldita. Quizás lo era. O quizás solo era una mujer que había sobrevivido demasiado. Lo que nadie supo esa noche es que el pasado acababa de tocarme la puerta. Y que esa puerta, una vez abierta, no volvería a cerrarse jamás. Esa noche regresé caminando. No quise que nadie me viera subir a un taxi con los ojos enrojecidos. El aire estaba frío, y la ciudad de Toledo parecía un cuadro dormido bajo la niebla. Entré a mi casa sin encender las luces. Todo estaba igual que siempre, los muebles antiguos, las cortinas color crema, el reloj que había dejado de funcionar desde que mi esposo murió. Sentí un vacío que no se llenaba con nada. Puse agua a hervir para preparar té, pero el sonido del hervor me recordó el murmullo de las risas en la boda. Cada burbuja era una palabra, una herida. Me senté en el sillón de terciopelo verde que conservo desde hace décadas. Su tela estaba gastada, pero aún olía a lavanda y a pasado. En mis manos tenía el relicario dorado que perteneció a mi madre. Dentro guardo la foto de mi boda y un mechón de cabello de Álvaro, cuando era niño. Lo abrí y me quedé viéndolo largo rato. ¿En qué momento se me perdió el orgullo? ¿Cuándo comencé a conformarme con tan poco respeto? No tenía respuesta, solo un cansancio que me pesaba hasta en los huesos. Caminé hacia el pequeño escritorio donde conservo mis papeles, facturas y cartas. Abrí el cajón superior y entre viejos recibos del banco y una tarjeta de crédito vencida, apareció un sobre amarillento. Tenía el borde gastado, el sello sin romper y un nombre escrito con caligrafía firme: Soledad Rivas. Sentí un vuelco en el pecho. Hacía casi 40 años que no veía ese nombre. Lo toqué con la punta de los dedos, temblando. El pasado tiene una forma cruel de volver, siempre disfrazado de casualidad. No abrí la carta enseguida. Fui a la cocina y me serví un poco de vino. No de esos caros que se abren en fiestas, sino de una botella sencilla que guardaba para noches tristes. El sabor me quemó la garganta, pero me mantuvo despierta. Soledad, recordé su risa. Aquella mujer que fue mi amiga, mi confidente, casi mi hermana. La misma que un día desapareció, llevándose no solo mi confianza, sino algo que nunca logré recuperar: mi paz. Me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver el reflejo de la ciudad, las luces distantes del hotel donde horas antes mi nuera me había hecho sentir menos que nadie. El lujo de ese mundo parecía burlarse del silencio de mi casa. Pensé en Patricia, en sus joyas, en su mirada altiva, en la manera en que había aprendido a tratarme con desprecio sin motivo. No sabía que todo eso venía de un lugar más oscuro, un eco que empezó mucho antes de ella. Tomé la carta con decisión. La abrí despacio, casi con miedo, y el papel se deshizo un poco entre mis dedos. La tinta estaba corrida, pero aún se leía cada palabra. Mercedes, si algún día lees esto, es porque el destino me obligó a desaparecer. No puedo enfrentar lo que hicimos. No me busques, por tu bien. Sentí un frío recorriéndome la espalda. La reconocí al instante. Era su voz, escrita con culpa. Me quedé paralizada. Lo que hicimos. Esa frase retumbaba en mi cabeza. No lo que hice. Lo que hicimos. Cerré los ojos y me vi a los 20 años, en una oficina llena de humo, firmando papeles que no entendía, confiando en ella. Recordé su sonrisa y cómo me decía que no me preocupara, que todo era por mi futuro y el de mi hijo.
¿Y si esa firma, esa confianza, fue el principio de mi ruina? Dejé la carta sobre la mesa y fui hasta el armario donde guardo una pequeña caja de madera. Dentro están mis documentos del pasado, escrituras, recibos de una cuenta conjunta, cartas del banco que nunca supe leer del todo. Todo eso lo manejaba ella. Soledad. Mi supuesta amiga. No pude seguir revisando. Cerré la caja y me recosté en el sofá. El corazón me golpeaba el pecho con rabia contenida. Miré el reloj detenido sobre la chimenea. Marcaba las 11:15, la misma hora en que mi esposo solía llegar a casa. Me pregunté qué pensaría él si me viera ahora, temblando por culpa de fantasmas viejos. Quizá me diría lo que siempre repetía: hay heridas que no matan, pero te cambian la mirada para siempre. Apagué las luces. La carta seguía sobre la mesa, abierta, como una herida nueva que no sabía cómo cerrar. Esa noche no dormí. Sentí que algo en mí se había roto otra vez, solo que esta vez no había lágrimas. Solo silencio. El tipo de silencio que anuncia que la historia, de una forma u otra, volverá a empezar. Los días después de la boda fueron como caminar sobre cristales. Cada llamada, cada mensaje, cada silencio de mi hijo pesaba como una piedra en el pecho. Patricia fingía cortesía, pero su voz tenía un filo invisible. Me invitó a comer a su casa para aclarar las cosas, aunque su tono sonaba más a orden que a invitación. Acepté, no por ganas, sino por respeto a Álvaro. Quería creer que tal vez todo había sido un malentendido, una noche de exceso, una lengua desbordada por el champán. Pero en el fondo sabía que lo que había pasado no fue un error, fue intención pura. Su casa era una extensión de su ego. Un departamento de lujo en el centro de Toledo, con ventanales enormes, alfombra beige y una cocina donde todo olía a dinero. Había cuadros minimalistas, muebles italianos y un jarrón de cristal que parecía más caro que mis viejas cortinas juntas. Patricia apareció en bata de seda, con el cabello suelto y una sonrisa que sabía exactamente cómo doler. «Pasa, Mercedes», me dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Sentí el mismo frío que la noche de la boda, solo que ahora no había público. Álvaro estaba sentado frente a la ventana, mirando el jardín interior. No dijo nada. Ni un gesto, ni una palabra. Su silencio era un muro que me separaba de él. Intenté romperlo preguntando cómo les había ido la luna de miel, pero Patricia soltó una carcajada seca. No hemos viajado todavía. Estábamos esperando que mamá no hiciera más escándalos. Su ironía era tan afilada que hasta el aire pareció cortarse. Álvaro bajó la mirada. Y ese gesto, ese simple bajar de ojos, me partió el alma más que cualquier insulto. El almuerzo fue una exhibición. Servilletas de lino, cubiertos dorados, copas baccarat y un menú de nombres franceses que no entendí. Patricia no comía, posaba. Jugaba con los cubiertos como si estuviera en un desfile invisible. Entre bocado y bocado, lanzaba frases disimuladas que eran cuchillos envueltos en seda. «Qué linda su bolsa, suegra, parece artesanal. Debe ser difícil acostumbrarse a esta vida». Sonreía, y cada palabra era una puñalada elegante. Yo respondía con calma, intentando no quebrarme. No quería darle el placer de verme débil. Pero por dentro, una rabia silenciosa comenzaba a arder. No era la rabia de la ofensa, sino la del cansancio. La de tantos años aguantando desaires, esperas, decepciones. Miré a mi hijo y pensé en cuántas veces había jurado protegerlo de todo, sin imaginar que un día tendría que protegerlo de su propia esposa. En un momento, Patricia se inclinó hacia mí, fingiendo ternura. «Deberíamos conseguirle una tarjeta de crédito adicional, ¿verdad, amor?», dijo, mirando a Álvaro. «Así no tiene que andar pidiendo dinero para todo». La frase me heló. No era solo una burla, era un intento de humillarme frente a mi hijo, de poner precio a mi dignidad. Álvaro no respondió. Yo tampoco. Pero ese silencio fue más violento que cualquier palabra. El vino corría y la tensión crecía. Patricia hablaba sin parar de viajes, de compras, de cenas en un restaurante elegante donde todos la conocían. Cada palabra suya estaba bañada en esa mezcla de desprecio y placer que tienen quienes nacen creyendo que la humildad es una enfermedad. Yo la observaba con calma,
grabando cada gesto en mi memoria. Porque el tiempo enseña que no hay mejor arma que el silencio bien usado. De repente, Patricia levantó su copa y, fingiendo tropezar, derramó todo el vino tinto sobre mi vestido. El líquido resbaló lento, manchando la tela beige que tanto me había costado conservar. «¡Ay, lo siento!», exclamó con una sonrisa imposible. Álvaro se levantó tarde, torpe, sin saber qué hacer. El vino tenía el mismo olor que la rabia, ácido y amargo. No dije nada. Solo me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. «Gracias por la comida», murmuré, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, tiré el vestido al cesto. Me quité los zapatos y me senté frente al espejo. Tenía la mirada dura, distinta. El reflejo que me observaba no era el de una mujer vencida, sino el de alguien que empieza a entender que la humillación, a veces, es la semilla del cambio. No lloré. No grité. Solo me prometí una cosa: nunca más volvería a dejar que alguien me hiciera sentir menos. Esa noche dormí poco. La imagen del vino cayendo sobre mi vestido se repetía una y otra vez. Pero debajo de ese recuerdo, como un murmullo que empezaba a despertar, estaba otra imagen, la de Soledad, pálida, temblando en la boda. Había algo ahí. Algo que todavía no entendía, pero que tarde o temprano iba a descubrir. Una semana después del almuerzo, recibí una invitación formal en un sobre blanco con sello dorado. Evento exclusivo de Cosméticos del Sol. El nombre de la empresa me resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Álvaro me había mencionado que Patricia trabajaba ahí, en el área de relaciones públicas. Guardé el sobre la mesa, pero su elegancia me provocó curiosidad. El papel tenía ese tacto caro, de los que no se pueden romper sin sentir culpa. Lo abrí, y al ver el lugar del evento, la sede central, Avenida de los Olmos, piso 14, sentí un impulso que no supe contener. Decidí ir. No por Patricia, sino porque algo dentro de mí quería entender por qué ese nombre me sonaba como una vieja deuda. El edificio era imponente, con paredes de vidrio y mármol claro. Los guardias vestían trajes negros y saludaban con esa cortesía que se reserva para quienes parecen tener poder. Cuando dije mi nombre, dudaron un instante, pero me dejaron pasar. En el ascensor, me miré en el espejo pulido y apenas me reconocí. Mi cabello, mi piel, mi mirada, todo parecía llevar años de cansancio. Saqué un pañuelo perfumado del bolso y respiré hondo. No quería parecer una intrusa. Quería parecer dueña de mí. El piso 14 era un escenario de revista. Paredes de cristal, sofás de cuero blanco, un bar con copas de champán alineadas y una música suave que parecía venir del techo. Patricia estaba en el centro, rodeada de gente. Llevaba un vestido rojo ajustado y un reloj de marca suiza que brillaba más que su sonrisa. Saludaba a todos con ese aire de superioridad que había aprendido bien. Cuando me vio, su cara se tensó. «¿Qué hace aquí?», preguntó en voz baja, fingiendo una sonrisa. «Vine a conocer el lugar donde trabajas», respondí, con calma. Ella soltó una risa forzada y me tomó del brazo para llevarme a un costado. «Mire, Mercedes, no me malinterprete, pero este ambiente no es para usted. Aquí todo es profesional y, bueno, usted sabe». Su tono era cortés, pero cada palabra estaba bañada en veneno. Yo miré alrededor. Había cuadros abstractos, escritorios de cristal y un enorme espejo veneciano frente al cual las empleadas se retocaban el maquillaje con prisa. «Sí, Patricia», le dije despacio. «El ambiente es tan profesional que hasta los reflejos saben fingir». Ella fingió no entender, pero sus ojos temblaron. Me alejé de su lado y recorrí el lugar. Vi empleados jóvenes, mujeres de traje sastre, hombres de corbata. Nadie me conocía. Nadie imaginaba que años atrás, esa empresa había comenzado con un préstamo a nombre de mi esposo. Un préstamo que Soledad Rivas gestionó personalmente cuando ambas creímos que era para nuestro futuro compartido. Me dolió recordar aquello, pero también me dio claridad. Todo volvía al mismo punto. Soledad y su sombra. Al fondo del pasillo, encontré una puerta entreabierta con un letrero discreto: Dirección Financiera. Toqué suavemente y asomé la cabeza. Dentro, un hombre mayor, de cabello gris, levantó la vista del escritorio.
Puedo ayudarla, señora. Le expliqué que era la madre de Álvaro Torres, el nuevo esposo de Patricia Rivas. Su expresión cambió de inmediato. «Ah, la señora Villalba», murmuró, como si reconociera el nombre. Buscó algo entre papeles y me tendió un documento. «Esto está a su nombre, señora. Tal vez quiera verlo». Tomé el folder sin entender. Lo abrí lentamente y mis manos empezaron a temblar. Era una escritura de compra de acciones. 65% del capital de Cosméticos del Sol, adquiridas a través de una sociedad registrada por mi esposo hace más de 30 años. A mi nombre. Nunca lo supe. Nunca me lo dijo. Recordé las palabras de Soledad en la carta: «No me busques, por tu bien». De pronto, todo encajaba. Ella había ocultado esto, había usado mi confianza, y Patricia ahora vivía de lo que alguna vez me perteneció. Salí del despacho con el corazón latiendo fuerte. Volví a cruzar el pasillo, donde los reflejos en los cristales parecían burlarse de mí. Patricia reía cerca del bar, brindando con un grupo de inversionistas. «A la nueva línea de perfumes», gritó con euforia. «A Cosméticos del Sol». Yo la observé en silencio, sin ira, solo con la certeza de que la historia acababa de cambiar de dueña. Esa noche, ya en casa, puse los documentos sobre la mesa del comedor. El papel olía a tinta y tiempo. Toqué mi nombre impreso en letras formales, y por primera vez en mucho tiempo, sentí poder. No el poder del dinero o las apariencias, sino el de saber quién soy y lo que me pertenece. En ese instante, entendí que no necesitaba venganza. Lo que necesitaba era justicia. Y justicia, a veces, llega con el silencio del que espera. Guardé los documentos en una carpeta de cuero y los metí en el cajón del escritorio. Me serví un poco de té, apagué las luces y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. No era el de una víctima. Era el de una mujer que había empezado a despertar. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio, y sentí que, por primera vez, ese espejo no me devolvía vergüenza, me devolvía fuerza. ¿Y tú? ¿Alguna vez alguien te ha subestimado sin saber el poder que escondías? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el logo dorado de Cosméticos del Sol flotando frente a mí, como un recordatorio de todo lo que me habían robado. A las 6 de la mañana, decidí vestirme y volver a la oficina. No podía quedarme con dudas. Tomé un abrigo gris, un bolso de cuero viejo y la carpeta donde guardaba los documentos. Afuera, el aire olía a pan recién hecho y a invierno. Caminé despacio, con esa sensación de que lo que iba a descubrir cambiaría algo más que mi presente. El guardia del edificio me reconoció. «Buenos días, señora Villalba», dijo con respeto. Sentí un escalofrío al oír mi apellido pronunciado con esa seguridad. Tomé el elevador y, esta vez, no me miré al espejo. No quería distraerme con mi reflejo. Al llegar, el mismo hombre del área financiera me esperaba. Sobre su escritorio había varias cajas de archivo. «Encontramos esto en el almacén antiguo, señora», me explicó. «Parece que pertenecían a la administración anterior». Lo dijo con cuidado, como si intuyera que dentro de esas cajas había algo peligroso. Me senté frente a él, y con manos temblorosas, comencé a revisar. Papeles amarillentos, contratos, recibos de banco, listas de empleados, cartas. Todo llevaba fechas de hace más de 30 años. Entre los documentos, encontré una hoja con mi nombre mecanografiado junto al de Soledad Rivas. Era un registro de cuenta conjunta. Mi corazón se detuvo. Aquella mujer había usado mi identidad para abrirla. Recordé cómo confiaba en ella, cómo firmaba sin leer porque creía que éramos socias. Y ahí estaba la prueba. Las transferencias, los montos, todo. El director me miró con discreción. «Desea que guardemos esto en la bóveda del banco de la empresa». Asentí, aunque por dentro estaba hirviendo. Soledad había movido mi dinero, mis ahorros, los de mi esposo, a nombre de su familia. Era ella quien había iniciado el negocio, pero con mi capital. Y ahora entendía por qué, cuando su hija se casó con mi hijo, evitaba mirarme a los ojos.
Patricia vivía del mismo dinero que un día me arrebató su madre. Revisé cada hoja con un nudo en la garganta. Había cartas con mi firma falsificada, autorizaciones inventadas y facturas de propiedades que nunca supe que existían. Me detuve en una en particular, un departamento en Madrid, comprado hace 3 décadas. No podía creerlo. El número de cuenta coincidía con la mía. Soledad había transferido los fondos justo el día en que desapareció. Sentí rabia, pero también un tipo extraño de alivio. Al fin tenía la verdad frente a mí. Guardé copias de todo en una carpeta negra y pedí que me las entregaran en formato digital. El director asintió con respeto. Tiene derecho legal sobre estas acciones, señora. Esa frase me resonó en la mente durante todo el trayecto de regreso a casa. Derecho. Qué palabra tan poderosa cuando una la escucha después de años de humillación. Me senté en el autobús, mirando por la ventana las calles llenas de luces, tiendas con ropa de diseñador y escaparates de perfumes caros. Y pensé que la vida a veces se disfraza de lujo para ocultar la miseria moral de algunos. Al llegar, encendí una lámpara en la sala. El silencio era tan espeso que podía oír mi respiración. Coloqué todos los documentos sobre la mesa y, por instinto, saqué la carta vieja de Soledad. La leí otra vez. Las palabras parecían más pesadas ahora. No me busques, por tu bien. La ironía me hizo sonreír con amargura. Había pasado la mitad de mi vida buscándome a mí misma, y cuando finalmente lo logré, ella era la raíz del daño. Tomé una libreta y comencé a escribir fechas, nombres, movimientos. No quería dejar nada suelto. Esa noche no era de tristeza, sino de preparación. Sentí la misma determinación que años atrás cuando, después de la muerte de mi esposo, tuve que enfrentar a los acreedores del banco. Era como si algo dentro de mí se hubiera enderezado por fin. Por primera vez, el pasado no me pesaba, me empujaba. Apagué la lámpara y me quedé mirando las sombras en la pared. Entendí que el poder no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de un papel, una firma, una verdad escondida. Soledad había jugado conmigo, pero no había contado con mi paciencia. El tiempo enseña que quien espera con dignidad no pierde, solo observa el momento exacto en que todo se invierte. Y así, con los documentos guardados bajo llave, comprendí que mi historia con Soledad no había terminado. Apenas comenzaba. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era del área de relaciones públicas de la empresa. Me invitaban a un evento de gala benéfico que organizaría Cosméticos del Sol en el Hotel Emperador, uno de esos lugares donde el lujo parece una religión. Dudé en ir, pero algo dentro de mí, quizás el orgullo, quizás la necesidad de cerrar un ciclo, me hizo aceptar. Abrí el closet y observé mi ropa, vestidos viejos, telas que guardaban olor a pasado. Pero no podía presentarme así. Fui al atelier de una diseñadora local y pedí algo sobrio, elegante, que no gritara poder, pero lo insinuara. Me tomó medidas y eligió una tela de terciopelo gris con brillo sutil. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Va a verse como una reina silenciosa, me dijo. El día del evento amaneció claro. Me peiné con cuidado, usé un perfume de almizcle que había guardado por años, y colgué en mi cuello el relicario dorado de mi madre. Tomé un taxi al hotel, y cuando llegué, la fachada me dejó sin aire. Lámparas de cristal, porteros con guantes blancos, autos de lujo estacionados frente a la entrada. Subí las escaleras alfombradas y sentí que mis pasos resonaban con una seguridad nueva. No era la Mercedes humillada. Era otra. Una que venía por respuestas. Dentro del salón, el ambiente olía a flores caras y champán francés. Las paredes cubiertas de terciopelo azul hacían que todo pareciera un sueño caro. Vi a Patricia a lo lejos, vestida con un traje de lentejuelas plateadas, sonriendo para las cámaras. Su madre, Soledad, estaba a su lado. Llevaba un vestido negro y un collar de perlas tan brillante que cegaba. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi cómo su sonrisa se quebraba apenas por un segundo. Fue suficiente para saber que mi presencia la inquietaba. Una mujer joven,
parte del comité de la gala, se acercó a mí con amabilidad. Usted es la señora Villalba, ¿verdad? La presidenta honoraria. Me quedé en silencio unos segundos. Disculpe, ¿qué dijo? Ella sonrió, nerviosa. Así aparece en la lista de donantes principales. Su nombre figura en la cuenta fundacional del grupo. Me quedé inmóvil. Entonces supe que el hilo que me unía a ese lugar era mucho más profundo de lo que imaginaba. Todo lo que Soledad había construido llevaba mi nombre, aunque ella se encargó de borrarlo del mundo. Patricia se acercó poco después. No esperaba verla aquí, Mercedes. Esto no es exactamente una fiesta familiar. Su sonrisa tenía filo. Me alegra verte tan cómoda entre nosotros, respondí despacio. Ella bebió un trago largo de su copa. A veces el pasado se cuela en los lugares donde no pertenece, murmuró. Sí, le dije, mirándola fijo, pero también el pasado puede ser dueño de lo que crees tuyo. Su gesto cambió. Por primera vez, su seguridad se resquebrajó. El maestro de ceremonias pidió silencio. Las luces bajaron, la orquesta tocó una melodía suave y una voz anunció desde el escenario: esta noche celebramos el legado de Cosméticos del Sol y la incorporación de nuevos inversionistas. Los aplausos llenaron el salón. Patricia subió al escenario con una sonrisa triunfal. Habló de esfuerzo, de innovación, de su visión de liderazgo. Cada palabra era una farsa, y sin embargo, el público la admiraba. Soledad la miraba con un orgullo tenso. Cuando el presentador volvió al micrófono, noté que alguien se le acercaba con una carpeta. Revisó unos papeles y sonrió. Antes de cerrar el discurso, tenemos el honor de presentar oficialmente a la nueva presidenta ejecutiva de Cosméticos del Sol. Patricia aplaudió creyendo que hablaban de ella. Pero el hombre giró hacia la derecha. Señoras y señores, con ustedes, la señora Mercedes Villalba de Torres. El silencio fue inmediato. Todos los rostros se voltearon hacia mí. Podía oír los cubiertos chocar con los platos, los murmullos de asombro, el eco de un flash. Patricia se quedó inmóvil, con la copa suspendida en el aire. Soledad dio un paso hacia atrás, pálida. Me levanté despacio, tomé mi bolso y caminé hasta el escenario. Sentía el terciopelo de mi vestido rozar el suelo con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no estaba conmigo. Subí las escaleras, saludé al presentador y tomé el micrófono. Gracias por este reconocimiento, dije con voz tranquila. Este proyecto nació del esfuerzo, de la confianza y de una promesa. Y hoy, por fin, la verdad se abre paso. Nadie se movía. Patricia intentó hablar, pero no pudo. Sus labios temblaban. Soledad se llevó una mano al pecho. La música seguía sonando, pero ya no era un adorno, era el fondo de una revelación. Al bajar del escenario, todos los ojos me seguían. No sentí triunfo ni venganza. Solo una calma profunda, como si el universo me hubiera devuelto lo que me correspondía. Caminé entre las mesas decoradas con flores blancas y copas vacías, mientras Patricia, inmóvil, trataba de fingir que nada pasaba. Yo, en cambio, sabía que todo apenas comenzaba. Cuando terminé de hablar aquella noche, el aplauso fue lento, casi incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar. Patricia se quedó petrificada, su madre la sostenía por el brazo intentando disimular el temblor. Yo bajé del escenario con una calma que no reconocía como mía. Las luces doradas del Hotel Emperador iluminaban los rostros confundidos. Me acerqué al bar y pedí agua con gas. Ni el vino ni el champán me habrían sabido bien. Sentía que cada burbuja del agua me recordaba que estaba viva. En medio del murmullo, vi a Soledad caminar hacia mí. Su paso era torpe, su mirada esquiva. La seguí con la vista hasta que salió por la terraza lateral del salón. Dudé unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Caminé tras ella. Afuera, el aire era frío y olía a jardín húmedo y perfume caro. Las luces de la ciudad se reflejaban en las paredes de mármol, y el silencio era tan espeso que hasta los grillos parecían respetarlo. Soledad se detuvo junto a una fuente pequeña. El agua caía con ese sonido hipnótico que acompaña las confesiones. «¿Por qué viniste?», me preguntó sin mirarme. Su voz era baja,
casi un suspiro. Porque ya no tenía a dónde más ir, respondí. Todo lo que creaste, lo hiciste con mi nombre. Ella cerró los ojos, respirando hondo. No fue así, murmuró. Tú no entiendes. Me acerqué un paso. Explícame entonces. Explícame por qué, después de tantos años, mi dinero, mis papeles, mi firma estaban en tus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Tu esposo me pidió que te protegiera. Tú estabas enferma, desbordada por la muerte de tu madre. Solo firmabas sin leer. Me quedé helada. Y robarme fue protegerme, le respondí con una voz que no parecía mía. No te robé, dijo, solo tomé lo que necesitábamos para mantener el negocio. Todo fue por él, por tu esposo. Sentí un escalofrío recorrerme. Esa frase, por él, sonaba demasiado íntima. Hubo un silencio largo. El agua de la fuente seguía cayendo, constante, implacable. Soledad se giró y por fin me miró. Yo lo amaba, Mercedes. El mundo se detuvo. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿Qué dijiste? Ella bajó la mirada. No quería hacerlo, pero pasó. Y cuando supe que estaba embarazada, él ya se había ido. Mis manos se helaron. Embarazada. Ella asintió. Tú estabas tan destrozada, tan ciega de dolor, que nunca notaste nada. No pude responder. Las palabras se evaporaron. La rabia, la tristeza y la incredulidad se mezclaron en mi pecho. Entonces, Patricia, no terminé la frase. Ella negó con la cabeza. No lo sé, murmuró. Nunca quise saberlo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Cada recuerdo, cada mirada, cada gesto de aquella familia se reordenaba en mi mente como piezas de un rompecabezas enfermo. Me aparté unos pasos. Necesitaba aire. Ella intentó acercarse. Mercedes, escúchame, no fue una traición. Fue un error humano, una necesidad. Yo nunca quise dañarte. Me giré y la miré fijamente. Los errores se confiesan, Soledad. Las traiciones se esconden. Su rostro se contrajo en un gesto de culpa. No digas nada, te lo ruego, suplicó. Tu hijo no sabría cómo mirarte después. Esa súplica me dolió más que todo. Porque era cierto. Si hablaba, Álvaro nunca volvería a verme igual. Permanecimos así, frente a frente, como dos estatuas rotas. La fuente seguía murmurando detrás, y la brisa movía las hojas con un ruido que parecía un lamento. No voy a destruir a mi hijo con esto, le dije al fin. Pero tú vas a devolverme lo que me pertenece. Todo. Soledad asintió, derrotada. Lo haré, te lo prometo. En su voz ya no había arrogancia, solo cansancio. Ese tipo de cansancio que se siente cuando uno sabe que el pasado finalmente te alcanza. Regresé al salón en silencio. Nadie notó que había salido. Patricia seguía riendo con un grupo de socios, fingiendo que nada había pasado. Me serví un poco de champán solo para sentir el frío del cristal en la mano. Desde lejos, vi a Soledad apoyarse en una columna, pálida, sin fuerzas. Por un instante, sentí compasión. Pero la apagué. Algunas verdades no se lloran, se enfrentan. Cuando salí del hotel, la noche estaba tranquila. Las luces del centro histórico brillaban como joyas sobre el pavimento mojado. Caminé despacio, sintiendo que el mundo, por fin, se estaba ordenando. No sabía todavía hasta dónde me llevaría esta historia, pero entendía algo. La justicia no siempre grita. A veces llega en silencio, con la misma elegancia con la que se sirve una copa de cristal. Esa noche regresé al silencio de mi casa con la mente encendida. Las palabras de Soledad me perseguían como un eco imposible de apagar. Yo lo amaba, estaba embarazada. Sentía el peso de cada sílaba aplastarme el pecho. Abrí las ventanas, buscando aire, pero el frío entró como una advertencia. Encendí una lámpara y vi la carta vieja sobre la mesa, la que había encontrado semanas atrás. La tomé con manos temblorosas. Esta vez no quería leerla, quería entenderla. Cada palabra parecía tener doble sentido,
Cada espacio escondía algo que nunca me dijo en persona. Si tú hablas, yo me hundo. Pero tú también. Esa línea me daba vueltas en la cabeza. La leí una y otra vez. ¿Qué había querido decir? Caminé hacia el escritorio donde guardaba los documentos de la empresa y abrí la carpeta negra con las pruebas. Dentro, además de los contratos, encontré una hoja que no recordaba haber visto. Era una copia de una solicitud de cuenta bancaria extranjera, firmada con el apellido de mi esposo. En el campo de beneficiario, el nombre de Soledad. Cerré los ojos. El olor del papel viejo me revolvió el estómago. Encendí el viejo tocadiscos. La música suave de bolero llenó el cuarto, acompañando mi rabia. Tomé un vaso de vino tinto y me dejé caer en el sofá. Pensé en Álvaro, en la sangre que llevaba. ¿Y si Patricia era realmente hija de mi marido? No quería creerlo, pero tampoco podía descartarlo. De repente, la traición dejaba de ser solo financiera. Se volvía íntima, personal, familiar. El tipo de dolor que no se arregla con justicia ni dinero. El tipo de herida que desarma el alma. Pasé la noche revisando papeles. Encontré recibos de hospital, transferencias y una carta dirigida a una clínica privada de Madrid. Gastos médicos, paciente Rivas, año 1993. Ese año Patricia nació. La evidencia era tan clara que dolía. Cada detalle encajaba en una verdad que me partía el corazón. Soledad había ocultado todo para proteger su vergüenza. Y yo, sin saberlo, había financiado su mentira. El lujo que ella ostentaba, las joyas, el auto nuevo, todo tenía mi firma detrás. El amanecer me encontró sentada frente a la ventana. Afuera, los primeros rayos dorados tocaban los edificios como si nada malo existiera. Dentro de mí, el pasado hervía. Pensé en llamarla, exigirle una respuesta, pero algo me detuvo. Tal vez ya no quería escucharla. Tal vez necesitaba encontrar la verdad sin su voz. Tomé una decisión. Haría una prueba de ADN. No por curiosidad, sino por paz. Necesitaba saber si Patricia era parte de mi sangre o solo una herida más en mi historia. Esa misma tarde llamé a un laboratorio privado en el centro. Fingí tranquilidad mientras hablaba. Quiero hacer una prueba de parentesco entre dos personas, expliqué. La recepcionista me dio las instrucciones. Traiga muestras de cabello o cepillos usados. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Conseguir algo de Patricia no sería difícil. A veces dejaba su bolso en casa de Álvaro cuando él me pedía que lo ayudara con la lavandería. No era correcto, pero ya no se trataba de moral, sino de sobrevivir a la mentira. Esa semana, Álvaro vino a visitarme. Estaba distante, preocupado. «Mamá, Patricia dice que te estás metiendo en cosas que no te corresponden», me dijo con voz tensa. Lo miré sin parpadear. «¿Y tú le crees?» Bajó la mirada. «No lo sé. Solo quiero que las cosas estén en paz». Su tono me dolió más que cualquier acusación. Paz. Esa palabra que nunca llega cuando la verdad está a punto de salir a la luz. Lo abracé, y mientras lo hacía, supe que él no tenía idea del peso que yo estaba cargando. Esa misma noche, cuando se fueron, encontré en el sofá un pañuelo de Patricia. Enredado entre los cojines, con su perfume dulce impregnado. Lo guardé en una bolsa hermética y al día siguiente lo llevé al laboratorio. El edificio era pequeño, pero impecable, con un olor frío a desinfectante y acero. Pagué en efectivo. Firmé los formularios con mi nombre completo, y cuando el médico me deseó un buen día, sentí que acababa de soltar un secreto al universo. Volví caminando bajo una llovizna ligera. En la esquina, un restaurante elegante servía desayunos, y a través de la ventana, vi parejas reír como si la vida no tuviera grietas. Pensé en cuántas personas viven entre mentiras sin saberlo. En cuántas mujeres, como yo, aprenden a esconder su dolor detrás de una sonrisa digna. Cuando llegué a casa, el teléfono sonó. El laboratorio me avisó que los resultados estarían listos en una semana. 7 días. 7 noches. Una eternidad. Me quité los zapatos, me serví café y me senté frente a la carta abierta de Soledad. No me busques, por tu bien.
Ahora lo entendía todo, no me pedía distancia por miedo a mí, sino al pasado que compartíamos. El silencio no era protección, era culpa. Y esa culpa, tarde o temprano, iba a romperse. ¿Y tú? Si descubrieras un secreto así, ¿buscarías la verdad aunque pudiera destruirte? ¿O preferirías vivir en la mentira para no sentir tanto dolor? La semana siguiente fue una larga espera disfrazada de calma. Cada día revisaba el correo esperando la llamada del laboratorio, y cada noche me sorprendía conteniendo la respiración. Vivía entre el miedo y la certeza. Sabía que la verdad estaba por llegar, y que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Una mañana, Patricia me llamó. Habrá una cena importante en Casa Palacio González, con inversionistas internacionales, me dijo con tono altivo. Te invito, si no tienes algo mejor que hacer. Acepté. Su voz me retaba, y yo no estaba dispuesta a huir más. El evento era un derroche. Al llegar, los meseros uniformados me recibieron con sonrisas medidas, el mármol del vestíbulo brillaba bajo lámparas de cristal, y los pasillos olían a jazmín y vino caro. Vi a Patricia al fondo, vestida con un conjunto de seda color marfil. Sus joyas destellaban con cada movimiento. Soledad no estaba. Quizá aún se escondía detrás de su culpa. Tomé una copa de champán y observé el salón. Era un escenario de apariencias, donde cada palabra parecía ensayada y cada gesto tenía un propósito. Los invitados hablaban de acciones, cuentas bancarias y fusiones con la naturalidad con la que otros hablan del clima. Patricia se movía entre ellos como si fuera la anfitriona del mundo. Sonreía, seducía, prometía. Me acerqué a una mesa decorada con lirios y copas vacías. La escuchaba a distancia, mientras presumía logros que no le pertenecían. Todo lo que ella creía suyo llevaba mis cimientos debajo. Y lo que más dolía era verla tan convencida de que el poder se demostraba humillando. De pronto, me vio. Se acercó con esa sonrisa de serpiente que ya conocía. Mercedes, qué sorpresa verte aquí. Pensé que preferías las reuniones familiares. Su tono era amable, pero su mirada, no. Hay ocasiones que una no puede perderse, respondí. Ella rió con suavidad. Sí, sobre todo cuando se trata de empresas que no son tuyas. Esa frase me golpeó directo. Pero en vez de contestar, levanté mi copa. Brindemos por eso. Sus ojos se estrecharon. Sabía que algo estaba cambiando y no podía controlarlo. La cena avanzó entre discursos y brindis. Los platos llegaban y se iban, pero el ambiente estaba cargado. El vino corría, y Patricia empezaba a hablar más de la cuenta. Yo manejo todo aquí, decía en voz alta, mi esposo solo firma, ya saben cómo son los hombres. Las risas falsas la acompañaban. Algunos inversionistas me miraban con curiosidad, reconociendo mi nombre en documentos que ella fingía desconocer. Mercedes Villalba, ¿verdad? Usted es la accionista mayoritaria, preguntó uno de ellos con naturalidad. Patricia palideció. Eso fue hace años, intervino rápido, nerviosa. Pero el hombre insistió. En los registros aparece su firma actualizada. El silencio cayó sobre la mesa. Patricia tragó saliva, intentó sonreír y cambió de tema. Me incliné hacia ella. Parece que tu información está un poco desactualizada, le susurré. Su respiración se aceleró. La máscara comenzaba a agrietarse. Pude ver la ira contenida detrás de sus labios apretados. En ese momento entendí algo. Cuando una persona vive del engaño, la verdad es el único lujo que no puede pagar. Después de los postres, el anfitrión se acercó a agradecer la presencia de todos. Patricia intentó recomponerse, hablando de la nueva línea de perfumes inspirada en mujeres fuertes y decididas. Casi reí. La hipocresía tenía nombre propio. Levanté la vista y me encontré con los ojos del director financiero, quien me observaba con respeto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo un gesto leve de aprobación. Era una señal silenciosa. Algo estaba por cambiar. Cuando la cena terminó, los invitados se despidieron entre abrazos vacíos y promesas falsas. Patricia fingía cordialidad, pero su maquillaje ya no ocultaba el temblor de sus labios. Me acerqué para despedirme. Gran noche, dije con calma.
Sí, respondió, sin mirarme. Aunque algunas presencias sobran. Tal vez, respondí. Pero hay verdades que siempre llegan, incluso cuando no las invitan. Me di la vuelta y salí. No necesitaba decir más. En el pasillo principal, las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos. En uno de ellos, reconocí un rostro, el de mi esposo, joven, al lado de un grupo de empresarios. El logotipo de la empresa brillaba detrás. Lo toqué con la punta de los dedos. Ahora entiendo todo, murmuré. Era como si el pasado me estuviera observando con una sonrisa silenciosa. Esa noche regresé a casa sin llorar. No había tristeza, ni rabia. Solo una sensación de poder tranquilo, esa que nace cuando una verdad empieza a abrirse paso. Afuera, la ciudad dormía, pero yo no podía. Me serví una copa de vino, miré los papeles sobre la mesa y susurré: el silencio también puede ser una forma de venganza. La mañana después de la cena, el teléfono no dejó de sonar. Llamadas, mensajes, correos. Los rumores sobre lo ocurrido en la Casa Palacio González se habían esparcido rápido. Los inversionistas querían respuestas. El consejo directivo exigía una reunión urgente. Y Patricia, por supuesto, intentaba ocultar el escándalo con su encanto gastado. Yo, en cambio, me sentía en calma. Había esperado demasiado tiempo para esto. Me preparé despacio, con esa precisión que solo tiene quien sabe que va a cerrar una historia. Me puse un traje sastre gris perla, sencillo pero impecable. Usé perfume de vainilla y guardé en mi bolso los documentos originales. Antes de salir, me miré en el espejo. Mi rostro ya no reflejaba cansancio, sino decisión. Llegué a la sede central de cosméticos del Sol minutos antes de la reunión. Los pasillos olían a café recién hecho y tensión. Algunos empleados me saludaban con respeto, otros bajaban la mirada, confundidos. Me detuve frente a la sala de juntas y respiré hondo. Era hora de entrar. El salón estaba lleno. Los socios, el consejo, la prensa invitada por curiosidad. Patricia llegó tarde, con gafas oscuras y una sonrisa ensayada. «Buenos días», dijo, fingiendo control. «Disculpen el retraso, venía de una entrevista». Su tono arrogante contrastaba con la inquietud del resto. Cuando tomó asiento, yo me levanté. «Gracias por estar aquí», comencé. «Hoy quiero aclarar algunos malentendidos sobre la estructura actual de propiedad de la empresa». Nadie habló. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Saqué los documentos del bolso y los coloqué sobre la mesa de cristal. Estas son las escrituras originales de fundación y la transferencia de acciones realizadas hace 30 años. Un murmullo recorrió la sala. Como pueden ver, el 65% de Cosméticos del Sol pertenece legalmente a Mercedes Villalba de Torres. Los rostros cambiaron. Patricia palideció. Su labio inferior tembló apenas. «Eso es un error», dijo con voz temblorosa. «Mi familia fundó esta empresa». La miré con serenidad. «Sí, con mi dinero». El director financiero asintió. «Verificamos los registros. Todo coincide». Patricia se levantó de golpe, golpeando la mesa. «Esto es una trampa, una mentira». Su voz resonó por todo el salón. Los fotógrafos se movieron discretamente, capturando cada gesto. «No es una trampa», respondí. «Es historia. Y la historia siempre encuentra la manera de salir a la luz». Ella me señaló con rabia. «¿Qué pretende? ¿Humillarme?» «No», dije despacio. «Solo recuperar lo que me pertenece». La tensión se cortaba con un hilo. Soledad, que estaba al fondo, observaba con lágrimas contenidas. Intentó intervenir, pero Patricia la detuvo. «No necesito que me defiendas», le dijo con voz quebrada. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. El miedo de quien toda su vida creyó tener poder y descubre que ese poder era prestado. Me senté de nuevo y dejé que el silencio hablara. En ese momento, entendí que no hacía falta gritar para derrumbar un imperio. Bastaba con mostrar la verdad. El presidente del consejo se aclaró la garganta. «A partir de este momento,
y conforme a los estatutos de la empresa, se reconoce a la señora Villalba como accionista mayoritaria y presidenta ejecutiva. Las palabras cayeron pesadas, firmes, irreversibles. Patricia se desplomó en la silla, con la mirada vacía. Soledad cerró los ojos. Yo solo asentí. No sentí euforia, ni revancha. Sentí algo más profundo, justicia. La justicia que llega tarde, pero llega. Al terminar la reunión, los periodistas se acercaron con preguntas. No respondí. Caminé hacia el ascensor, acompañada por el eco de mis propios pasos. Afuera, el cielo estaba gris, pero dentro de mí había luz. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en el acero pulido. Ya está hecho, me dije. Lo que sigue será silencio o reconstrucción. Tal vez ambas cosas. Esa tarde, recibí una llamada del banco. Señora Villalba, sus nuevas cuentas corporativas están activas. Escuché la voz del asesor con una calma que me sorprendió. Gracias, respondí. Al colgar, miré mis manos. Temblaban un poco, no de miedo, sino de alivio. Durante años me hicieron creer que estaba fuera del juego, cuando en realidad siempre tuve las cartas. Solo necesitaba recordarlo. Esa noche, brindé sola en la terraza de mi casa. El champán era dulce, frío, y tenía el sabor exacto de la libertad. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Sonaba a comienzo. La noticia corrió como fuego. Esa misma tarde, los periódicos locales publicaron titulares con mi nombre. Mercedes Villalba asume la presidencia de Cosméticos del Sol. Nunca imaginé ver esas palabras impresas. Durante años, fui invisible. Ahora mi historia ocupaba portadas. Pero el reconocimiento no me trajo orgullo, sino una calma extraña. Tal vez porque el poder, cuando llega tarde, ya no deslumbra, solo devuelve equilibrio. Patricia, en cambio, reaccionó como un animal acorralado. Mandó correos, hizo llamadas, buscó abogados. Nada funcionó. A la mañana siguiente, fui a la empresa. El ambiente estaba enrarecido. Algunos empleados fingían trabajar, otros me miraban con curiosidad. El eco de mis tacones resonaba por el pasillo principal, decorado con flores blancas y retratos corporativos. En la pared más grande estaba su foto, Patricia, en una pose arrogante, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Me detuve frente a ella. Ya no, murmuré. Entré a mi nueva oficina. El olor a cuero y madera recién pulida me recibió con una mezcla de respeto y distancia. Sobre el escritorio, una carpeta con mi nombre grabado en letras doradas. Mandé llamar a Patricia. Llegó 20 minutos después, vestida de negro, con lentes oscuros y una expresión contenida. Cerró la puerta sin decir palabra. Siéntate, le pedí. Lo hizo, pero mantuvo los brazos cruzados. ¿Vienes a humillarme?, preguntó, sin mirarme. No, respondí con voz baja. Vine a hacer lo que tú nunca hiciste, hablar con la verdad. Le mostré un expediente. Estas son las auditorías internas. Los desvíos, los gastos personales, los bonos falsificados. ¿Te suenan? Ella palideció. Eso no fue culpa mía, todos lo hacían. Pero solo tú firmabas. El silencio se volvió espeso. Patricia respiró hondo, temblando. ¿Vas a denunciarme?, preguntó. Podría, respondí, pero no lo haré. Me miró, confundida. ¿Por qué? Me incliné hacia ella. Porque tu ruina no está en un juzgado. Está en tu reflejo. Y ese castigo dura toda la vida. Sus labios temblaron. ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo que aprendas a vivir sin destruir lo que tocas. En su rostro se mezclaban la rabia y la vergüenza. En ese instante, entendí que no había victoria más grande que la que no necesita gritos. Llamé al director general y le pedí que iniciara el procedimiento de despido. Todo fue rápido, metódico, impecable. Por maltrato laboral, abuso de poder y malversación de fondos. Sus manos se aferraron al bolso como si pudiera salvarla. No puedes hacerme esto, murmuró.
Claro que puedo, respondí. Pero no lo disfruto. Firmé los documentos sin dudar. Cuando el guardia entró, ella se levantó, me miró por última vez y dijo: «Te odio». «No importa», le contesté. «Yo ya me perdoné». La vi marcharse entre murmullos. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol como un adiós sin retorno. Algunos empleados la miraban con lástima, otros con alivio. Cerré los ojos un instante. No sentí culpa, solo una tristeza serena. Porque en el fondo, Patricia era también una víctima, del silencio, de su madre, de un legado podrido. Soledad la había criado creyendo que el amor y el dinero eran lo mismo. Nadie sale ileso de una mentira así. Esa tarde, Soledad apareció en mi oficina sin avisar. Traía el rostro demacrado, los ojos rojos. «No la destruyas, por favor», suplicó. «Ya lo hice, Soledad», respondí. «Pero no con odio, con orden». Se dejó caer en la silla frente a mí. «No sabes lo que has hecho», murmuró. «Sí lo sé». Puse las cosas en su lugar. Ella me tomó la mano. «Te fallé, Mercedes. Te fallé como amiga, como mujer, como madre». Sentí que sus palabras venían del fondo de una culpa vieja. Por un instante, quise consolarla, pero no pude. Ya era tarde para ternuras. Soledad se levantó despacio. «¿Qué vas a hacer con la empresa?» «Repararla», respondí. «Y devolverle la dignidad que ustedes le robaron». «¿Y con Patricia?», preguntó. «Dejarla que aprenda sola. A veces el vacío enseña mejor que cualquier sermón». Ella asintió, llorando. «Eres más fuerte de lo que fui». «No», dije. «Solo aprendí más despacio». Nos quedamos en silencio un rato, mirando la ciudad por la ventana. El sol se reflejaba en los edificios de cristal como si todo ardiera. Cuando se fue, me quedé sola en la oficina. Saqué del cajón el reloj antiguo que había llevado a la boda y lo coloqué sobre el escritorio. Su tic-tac sonaba como una promesa cumplida. Abrí una carpeta con nuevas propuestas para los empleados. Aumentos, becas, horarios justos. Si iba a tener poder, quería usarlo para reparar, no para aplastar. Así me lo había enseñado la vida. Las facturas del pasado se pagan con acciones, no con venganza. Esa noche, al llegar a casa, apagué el celular y me serví una copa de vino. El silencio se sentía diferente. Ya no pesaba, acompañaba. Pensé en mi hijo, en su inocencia, en lo poco que sabía de todo esto. Tal vez un día se lo contaría, cuando entendiera que la justicia no siempre se grita. A veces solo se vive, con dignidad. Los días después del despido de Patricia fueron de un silencio extraño. La empresa parecía respirar mejor sin su presencia. Los empleados caminaban con un ritmo más tranquilo, el ambiente se llenaba de voces sinceras, no de órdenes gritadas. Sin embargo, dentro de mí, algo seguía inquieto. Había ganado la batalla pública, pero quedaba la guerra privada, la verdad sobre mi esposo, Soledad y esa historia que se había tejido en la sombra. No podía seguir viviendo con medias verdades. Sabía que tarde o temprano ella volvería, y que cuando lo hiciera, ya no vendría a suplicar, sino a confesar. Una tarde gris, el timbre de mi casa sonó. Era ella. Soledad. Llevaba un abrigo oscuro, los ojos hinchados y una expresión que no había visto nunca. Rendición. «Puedo pasar», dijo apenas. Asentí y la dejé entrar. Se sentó en el sillón donde antes solíamos coser y reír cuando éramos jóvenes. Colocó sobre la mesa una caja de madera, vieja, con el sello de un hotel boutique de Sevilla. «Esto es tuyo», murmuró. «Y también, lo mío». Sus manos temblaban mientras abría la caja. Dentro había fotografías, cartas, joyas falsas y un sobrecerrado. El aire se volvió pesado. «¿Qué es esto?», pregunté. Ella respiró hondo. «La historia que nunca te conté». Tomó una de las fotos. Era de mi esposo y ella, abrazados en una terraza que reconocí. Mi terraza. El fondo mostraba el jardín de mi casa, años atrás. Me quedé sin voz. «No todo fue como pensabas», dijo. «Él me buscó después de que ustedes discutieron por el dinero de la empresa.
Yo estaba sola, confundida, y pasó. Sentí un nudo en la garganta. Pasó. Ella bajó la mirada. Sí. Y de esa noche nació algo que nunca debió existir. El silencio me aplastó. No quise preguntar, pero lo hice. Patricia. Soledad asintió lentamente. No pude decírtelo. Me daba miedo destruirlo todo. Él me prometió que se haría cargo, pero al poco tiempo enfermó, y cuando murió, el secreto murió con él. Pensé que si desaparecía, nadie sufriría. Me levanté, caminando sin rumbo por la sala. Cada paso me dolía. Y me dejaste criar a mi hijo al lado de la hija de ustedes. No sabía que se casarían, sollozó. Si lo hubiera sabido, habría hecho lo imposible por impedirlo. Me apoyé en la ventana, mirando el jardín. El atardecer pintaba los árboles de un naranja triste. Soledad, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Me quitaste el dinero, la confianza, y ahora me dices que también compartíamos sangre en el peor de los sentidos. Ella se acercó. No lo planeé, Mercedes. Solo quise sobrevivir. Tú siempre fuiste más fuerte, más digna. Me giré y la miré con dureza. No confundas dignidad con silencio. Mi fuerza no vino del poder, vino del dolor. Ella se dejó caer en el sofá. No vine a justificarme. Vine a entregarte esto. Me extendió el sobre. Es la carta que él escribió antes de morir. Nunca me atreví a dártela. Dudé unos segundos antes de tomarla. Léela cuando estés lista, dijo, poniéndose de pie. Ya no tengo más que esconder. Su voz era apenas un suspiro. Caminó hacia la puerta. Soledad, la detuve. ¿La amas todavía? Giró despacio. No, a veces uno ama lo que le destruye, porque confunde el vacío con compañía. Y se fue, dejando el olor de su perfume flotando entre mis paredes. Me quedé sola con la carta entre las manos. La abrí con cuidado. Reconocí la caligrafía de mi esposo. Mercedes, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de contarte la verdad. Cometí errores que no puedo borrar. Solo quiero que sepas que nada de lo que tuve con Soledad cambió lo que sentía por ti. Fuiste mi casa, incluso cuando no la merecía. Las lágrimas me nublaron la vista. Cerré el papel con un temblor que no supe contener. No sé si esas palabras eran redención o castigo. Apoyé la carta sobre la mesa y miré las fotografías. En una, Patricia tenía apenas 1 año, sostenida por Soledad. Detrás, mi esposo sonreía. La imagen me dolió más que cualquier golpe. No podía odiarla. No podía odiarlo. El pasado estaba lleno de errores, sí, pero también de ignorancia, de vacíos que nadie supo llenar. Sentí una tristeza profunda, limpia. La tristeza de quien por fin entiende sin justificar. Encendí una vela frente al retrato de mi esposo. No te perdono aún, pero te dejo ir, murmuré. Afuera, la noche se espesaba. Me serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Tal vez la vida no se trata de vengarse, sino de aprender a mirar sin rencor lo que nunca debió pasar. Cerré los ojos y respiré. Por primera vez, el dolor no ardía, solo pesaba. ¿Y tú? Si alguien te confesara una traición que cambió toda tu vida, ¿podrías perdonar? ¿O el perdón, en algunos casos, también sería una forma de traicionarte a ti mismo? El sobre del laboratorio llegó una mañana de cielo gris. El repartidor me lo entregó con una sonrisa rutinaria, sin imaginar el peso de lo que traía en las manos. Firmé el recibo y cerré la puerta con el corazón acelerado. Dejé el sobre la mesa, sin abrirlo. El sonido del papel al rozar la madera fue suficiente para llenar la casa de silencio. Caminé hasta la cocina, preparé café y traté de engañarme con cualquier distracción. Revisar el correo, regar las plantas, ajustar un cuadro torcido. Pero la mirada seguía volviendo al sobre. A ese pedazo de papel capaz de cambiarlo todo. Me senté frente a la ventana. Afuera, las ramas se movían despacio con el viento. Pensé en Patricia, en sus ojos llenos de arrogancia, en la mujer que me humilló sin saber que tal vez llevaba mi sangre. Pensé en Álvaro, en cómo lo crié sola,
con el miedo constante de no ser suficiente. Si lo que sospechaba era cierto, la ironía sería cruel. Mi nuera, mi enemiga, podría ser la hija del hombre que amé. Respiré hondo. No hay manera elegante de prepararse para una verdad así. Tomé el sobre. El logo del laboratorio estaba impreso con letras azules. Lo abrí despacio, con las manos temblando. Saqué las hojas. Mis ojos recorrieron las líneas hasta encontrar lo que temía. Compatibilidad genética, 99,8%. Cerré los ojos. No hubo grito, ni llanto, ni rabia. Solo un silencio denso, inmenso, que me envolvió por completo. Era cierto. Patricia era hija de mi esposo. Y, sin saberlo, yo había permitido que su sangre y la de Álvaro se unieran. Sentí náusea, culpa y una tristeza tan honda que el cuerpo no supo cómo expresarla. Dejé caer los papeles sobre la mesa. Me serví un trago de coñac del bar pequeño que alguna vez perteneció a mi marido. El líquido quemó mi garganta, pero me mantuvo en pie. Caminé por la casa como una extraña, mirando los retratos familiares. En cada foto veía mentiras envueltas en sonrisas. El vestido de mi boda, los cumpleaños, los veranos en la playa. Todo tenía una sombra nueva, un eco que siempre estuvo ahí, invisible. Comprendí que el pasado nunca desaparece, solo espera su turno para cobrarse. Pasaron las horas y no moví un músculo. Solo pensaba en lo que debía hacer. Decírselo a Álvaro significaba romperle el alma. Guardarlo, en cambio, me haría cómplice del engaño. Ninguna opción era justa. Subí al cuarto, abrí el cajón del escritorio y saqué la carta de mi esposo. La leí otra vez. Sus palabras parecían habladas desde el más allá. Perdóname, Mercedes. Si algún día la verdad te alcanza, no te destruyas en ella. Lo cerré con un nudo en la garganta. No sabía si era un consuelo o una cobardía. Al día siguiente, Álvaro llegó sin avisar. Traía el rostro cansado, las ojeras marcadas. Mamá, ¿qué pasa? Patricia no contesta mis llamadas, y la empresa se detuvo al verme con el sobre entre las manos. ¿Qué es eso? No supe mentir. La verdad, hijo. Me miró con desconcierto. No entiendo. Le pedí que se sentara. Las palabras me salían despacio, como si tuvieran filo. Le conté todo, la historia, la traición, la sangre compartida. Cuando terminé, el silencio fue tan largo que pensé que no respiraba. Se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo, mamá? Que me casé con... Asentí. Él se llevó las manos a la cabeza. No, no puede ser. Caminó por la sala sin rumbo, golpeando el aire, como si el aire tuviera culpa. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Su pregunta era una herida que no podía responder. Porque yo tampoco lo sabía, murmuré. Y cuando lo supe, ya era demasiado tarde. Él me miró con una mezcla de horror y compasión. Nos destruyeron. Intenté tocar su brazo, pero se apartó. Necesito pensar, dijo, y salió sin cerrar la puerta. Me quedé de pie, oyendo el eco de sus pasos perdiéndose por la calle. Me senté, agotada. El reloj marcaba las 5:30. Todo lo que alguna vez amé había quedado dividido entre la verdad y la culpa. Quise llorar, pero no pude. Hay dolores que no salen en lágrimas, sino en silencio. Esa noche, encendí todas las luces de la casa. Quería espantar la oscuridad, aunque fuera simbólicamente. Abrí las ventanas, dejé que el viento moviera las cortinas. Me serví té en una taza de porcelana que había pertenecido a mi madre. Mientras bebía, entendí algo: la verdad no destruye, revela. Y cuando lo revela todo, lo único que queda es decidir cómo vivir con ello. Apagué las luces una por una, hasta que solo quedó encendida la lámpara del pasillo. Dejé el sobre el escritorio y murmuré: ya no hay más secretos. Pero sabía que el silencio de esa noche no era final. Era solo el principio de otra forma de entender la vida. Los días posteriores fueron un vacío. Álvaro no volvió a llamarme. La casa se llenó de un silencio que pesaba más que la soledad. Yo seguía yendo a la empresa por inercia, firmando papeles, asistiendo a juntas,
respondiendo correos, pero mi mente estaba lejos. Había recuperado todo lo que alguna vez me arrebataron, y sin embargo, me sentía vacía. No había victoria en descubrir la verdad cuando la verdad te deja sin familia. Una tarde, mientras revisaba unos contratos, el director general entró con una carta. «Llegó esto para usted, señora Villalba». Era un sobre sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro, una hoja escrita a mano. «Aún no sabes toda la verdad». Ninguna firma, solo esa frase. La guardé sin decir nada. El aire de la oficina se volvió más frío. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver los reflejos dorados del edificio de enfrente. La ciudad se movía con su ritmo indiferente, como si nada hubiera cambiado, como si mi vida no se hubiera quebrado en dos. Cerré los ojos. A veces el poder se siente como un castigo bien envuelto. Esa noche, decidí revisar los archivos antiguos de la empresa. Bajé al sótano con un archivador lleno de polvo. Entre cajas y carpetas, encontré un sobre cerrado con el sello de un despacho jurídico de hace más de 20 años. Dentro había copias de escrituras y una carta firmada por mi esposo. La letra era clara, firme. Si algo me pasa, contacta al notario en la calle San Miguel. Él sabe lo que oculté. Sentí un nudo en la garganta. Había más secretos, más capas en esa historia. El mármol de mi vida, que creía pulido, seguía agrietándose. Fui al despacho al día siguiente. Me recibió un hombre mayor, de traje oscuro y voz serena. Su esposo me pidió guardar estos documentos hasta que usted los solicitara. Me entregó una caja sellada. Dentro había copias de transferencias, contratos y una escritura de una propiedad en Madrid. Pero lo que me dejó helada fue una carta dirigida a Soledad, escrita poco antes de su muerte. «Perdóname. Si algún día Mercedes descubre todo, no la odies. Lo hice por ti, por lo que llevamos dentro». El corazón se me paralizó. No entendía esa última frase. Salí del despacho con las manos heladas. Caminé por el centro sin rumbo. Las luces de las tiendas y los escaparates de lujo parecían burlarse de mí. Vi reflejada mi imagen en una vitrina, una mujer de traje elegante, cabello recogido, mirada cansada. Por fuera, una ejecutiva respetada. Por dentro, una ruina con forma de dignidad. Me detuve frente a una joyería. En el cristal, un collar de perlas brillaba con arrogancia. Pensé en Soledad, en cómo ese brillo fue siempre su manera de esconder la culpa. Esa tarde regresé a la empresa. Ordené que la nueva línea de perfumes saliera al mercado en la fecha prevista. La llamé Villalba, esencia de dignidad. No como una venganza, sino como una forma de decirle al mundo que había sobrevivido. Los empleados aplaudieron, pero yo apenas sonreí. Sabía que detrás de cada logro hay un precio, y el mío era alto. La publicidad comenzó a circular en revistas y clubes privados, y mi nombre volvió a brillar, aunque mi corazón ya no lo hiciera. Días después, mientras revisaba las cifras de ventas, recibí otra carta. Esta vez, del laboratorio. Decía que Patricia también había solicitado los resultados de la prueba, y que los había recogido. Sentí un vacío inmediato. Ella ya sabía. Cerré los ojos y apoyé la frente sobre el escritorio. Patricia no me perdonaría. Tal vez tampoco mi hijo. Pero la verdad, una vez dicha, no se puede devolver al sobre. Esa noche, Álvaro tocó a mi puerta. Su rostro estaba tenso, pero su mirada ya no tenía ira. «Lo sé todo», dijo simplemente. Lo invité a pasar. Se sentó en silencio. «No sé cómo seguir, mamá». Le tomé la mano. «Nadie sabe. Solo se sigue». No hablamos más. A veces las palabras sobran cuando el alma está cansada. Él se levantó y antes de irse me abrazó. «Te quiero, aunque no entienda nada». Lo vi salir y sentí que el peso del mundo se aligeraba un poco. Pasaron horas antes de que pudiera dormir. La lluvia golpeaba los ventanales como una confesión. Pensé en Patricia, en su silencio, en cómo la vida había cerrado el círculo con una precisión cruel. Todo lo que Soledad sembró floreció en forma de ruina. Y sin embargo, entre los restos,
Algo dentro de mí seguía vivo, la necesidad de perdonar, aunque no supiera cómo hacerlo. Al amanecer, me serví café y salí al balcón. El cielo comenzaba a aclararse. La ciudad despertaba con su ruido habitual. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo que quedaba. Tal vez la vida no se trata de volver a ser entera, sino de aprender a caminar con las grietas. Miré mi reflejo en el vidrio y murmuré, aún estoy aquí. Y eso, de algún modo, fue suficiente. Esa mañana desperté antes del amanecer. No había ruido, solo el tic-tac del reloj marcando la soledad del tiempo. Llevaba días sin soñar, como si el cuerpo ya no necesitara descanso, solo silencio. Me levanté, preparé café y observé cómo el vapor se mezclaba con la luz tenue del amanecer. Sobre la mesa seguían los papeles, las cartas, las pruebas. Todo lo que había callado por años estaba ahí, mirándome. A veces pienso que la memoria tiene su propio olor, una mezcla de tinta, lágrimas y arrepentimiento. Decidí volver a leer la última carta de mi esposo. Esta vez, sin miedo. El papel estaba amarillento, el trazo firme, como si aún quisiera sostenerme. No te mentí por cobardía, sino por amor. Quise evitarte el peso que ahora llevas. Perdóname, Mercedes. Cerré los ojos y dejé que esas palabras me atravesaran. No lloré. Solo sentí un cansancio antiguo, el de quien carga demasiadas verdades. Lo amé, incluso en su error. Y entendí, por fin, que el amor no siempre viene limpio. A veces llega sucio, desgastado, pero sigue siendo amor. Encendí una vela frente a su retrato. El marco de plata brilló con una calma triste. Ya leí todo, murmuré. Ya lo sé todo. Por primera vez, no le hablé con reproches. Le hablé con gratitud. Por lo que me dio, por lo que me quitó, por la mujer que me obligó a ser. Si no fuera por sus mentiras, nunca habría conocido mi fuerza. Me quedé mirando su rostro congelado en la foto. Era joven, seguro, ajeno al desastre que dejaría atrás. Y aún así, dentro de esa imagen, seguía habiendo ternura. Horas después, fui a la oficina. El ambiente estaba tranquilo, como si el caos de las últimas semanas se hubiera disuelto. El edificio relucía bajo el sol, el mármol blanco del vestíbulo brillaba como una promesa nueva. Los empleados me saludaban con respeto. Entré a mi despacho y pedí a la secretaria que preparara una reunión general. Quiero hablar con todos. Ella asintió, sorprendida. Sabía que algo importante estaba por ocurrir. Mientras esperaba, me senté frente al ventanal y respiré hondo. En la calle, los autos avanzaban con la misma indiferencia de siempre. Pensé en las veces que guardé silencio por miedo, por amor, por vergüenza. Callé cuando debía gritar, sonreí cuando quería romperme. Y sin embargo, cada silencio me moldeó. No fue cobardía, fue resistencia. El silencio no me quitó la voz, me enseñó a usarla con precisión. El salón de juntas se llenó rápido. 120 personas, rostros expectantes, murmullos que se apagaron al verme entrar. Gracias por venir, comencé. Sé que estos meses no han sido fáciles. Hubo mentiras, errores, decisiones duras. Pero quiero que sepan algo, la dignidad no se hereda, se conquista. Los ojos me miraban atentos. Este lugar se construyó con amor, con esfuerzo y también con heridas. Hoy, lo que somos depende de lo que decidamos perdonar. Hice una pausa. Vi entre la multitud a Soledad, en silencio, al fondo del salón. Su rostro era un mapa de culpas. Durante años pensé que el silencio era debilidad, continué. Pero aprendí que a veces es la forma más fuerte de amor. Conté cómo había descubierto todo, sin dar nombres, sin acusaciones. No quería revancha, quería liberación. La verdad, cuando se comparte con calma, no destruye, limpia. Al terminar, hubo un aplauso contenido, sincero. Algunos lloraban, otros simplemente asintieron. Me bajé del estrado y caminé hacia la salida. Soledad se acercó, despacio. Gracias, susurró. No me agradezcas, respondí. Solo aprende a vivir con lo que queda. Ella asintió,
y en ese gesto supe que por fin entendía. De regreso a casa, abrí las ventanas. El aire fresco de la tarde trajo consigo olor a lluvia. Encendí la radio, una canción vieja llenó el espacio vacío. Me serví té y me senté junto a la ventana. Pensé en Patricia, en Álvaro, en todo lo que había perdido y ganado. Callé tanto por miedo a romper, sin saber que el silencio también construye. Ahora entendía. A veces uno no necesita que el mundo lo escuche, solo necesita escucharse a sí mismo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el vidrio, sentí que algo en mí se cerraba con suavidad. No era resignación. Era paz. Por primera vez, mi casa olía a comienzo. Cuando tomé la decisión de hablar en público, no lo hice por venganza. Lo hice porque entendí que el silencio, por más noble que parezca, a veces perpetúa la injusticia. Mandé preparar un evento especial, la presentación anual de la nueva línea de perfumes. Pero esta vez, no sería solo una ceremonia empresarial. Sería el escenario donde por fin pondría punto final a mi historia. Reservé el Salón Imperial del Palacio Real, un lugar de techos altos, lámparas de cristal y pisos de mármol pulido. Quería que la verdad se oyera en el mismo tono con que antes se pronunció la humillación. El día llegó. Me vestí con un traje color marfil, sencillo, pero con una elegancia que no necesitaba ostentación. Llevé el cabello recogido y un collar discreto de perlas que había sido de mi madre. Al mirarme al espejo, vi a una mujer distinta. No la que temía al que dirán, ni la que lloraba en la oscuridad. Era una mujer que había sobrevivido. Cuando llegué al palacio, los invitados ya ocupaban sus asientos. Había empresarios, periodistas, socios y rostros familiares. También Soledad, sentada al fondo, con la mirada baja. El evento comenzó con música suave y luces doradas que daban al salón un aire de ceremonia. Subí al escenario mientras las cámaras se encendían. «Buenas noches», dije, y el eco de mi voz llenó el espacio. «Gracias por venir. Hoy debía presentarles un producto, pero también debo presentarles algo más, la verdad». Los murmullos comenzaron. Alcé la mano para pedir silencio. Esta empresa nació del amor, del trabajo y también del engaño. Y durante años, el miedo nos hizo cómplices del silencio. Saqué un sobre blanco del bolso. Aquí están las cartas y documentos que guardé durante décadas. Las palabras de mi esposo, las firmas falsificadas, las verdades que nos encadenaron. Vi rostros asombrados, otros incrédulos. No lo hago por escándalo. Lo hago porque los secretos pudren todo lo que tocan. Y hoy quiero que esta empresa, este legado, empiece limpio. Soledad cerró los ojos. Patricia no estaba, pero su ausencia se sentía como una sombra. Leí algunos fragmentos de las cartas. Había tristeza, culpa, amor y sobre todo, humanidad. Nadie aquí es inocente del todo, continué. Yo también me equivoqué. Callé cuando debía hablar. Permití que el miedo decidiera por mí. Pero eso termina hoy. El silencio era tan denso que podía sentirse. Algunos de los periodistas bajaron las cámaras, conmovidos. Otros escribían sin pestañear. Cosméticos del Sol seguirá de pie, añadí. Pero lo hará sobre cimientos nuevos. He decidido crear una fundación con parte de mis acciones. Se llamará Fundación Villalba, dedicada a mujeres mayores que fueron olvidadas o humilladas. Porque nadie debería sentir que su edad es un estorbo. La frase provocó aplausos espontáneos. Por un momento, sentí que el aire se limpiaba, que la vergüenza de la boda, tantos años atrás, finalmente se disolvía bajo aquella luz dorada. Bajé del escenario con paso firme. Soledad se levantó y se acercó despacio. «Nunca pensé que tu fuerza sería tan grande», dijo con voz quebrada. «No es fuerza», respondí. «Es cansancio transformado». Nos quedamos un instante frente a frente, sin abrazos, sin palabras. Solo un reconocimiento silencioso entre dos mujeres que se destruyeron y se sobrevivieron. La orquesta volvió a tocar. Los invitados comenzaron a conversar, a brindar. Yo caminé hasta la terraza del palacio. Desde ahí, las luces de Toledo se extendían como un tapiz dorado sobre la noche. Respiré profundo.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire no dolía. Me quité los aretes, los guardé en el bolso y dejé que el viento me despeinara. La verdad me había costado casi toda una vida, pero al fin era mía. Detrás de mí, alguien me habló. Era el director financiero. Señora Villalba, todos quedaron impresionados. Lo que hizo hoy fue histórico. Sonreí apenas. No fue historia, fue justicia. Me despedí de él y caminé hacia la salida. Las luces del salón seguían encendidas, reflejándose en los espejos dorados. Cada reflejo era un pedazo de mi pasado que se rompía para dejar entrar la claridad. Cuando crucé las puertas del palacio, el aire frío de la noche me envolvió como una promesa. Miré el cielo oscuro, sin miedo, sin peso. «Ya está», murmuré. «Por fin, ya está». Y sentí que cada lágrima contenida, cada palabra no dicha, había encontrado su destino. A mañana siguiente al evento amaneció serena, como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio conmigo. Abrí las cortinas y dejé que la luz entrara. Toledo se veía distinto, más limpio, más mío. Preparé café y lo serví en la taza que mi hijo me regaló años atrás, cuando todavía creía que el amor bastaba para reparar los errores. Me senté en la terraza de mi nuevo despacho, en la sede principal de Cosméticos del Sol, un piso alto con ventanales enormes que dejaban ver la ciudad completa. El aire olía a jazmín y a comienzo. Sobre el escritorio estaba el periódico del día. En la portada, una foto mía en el Palacio Real, hablando bajo la luz dorada. El titular decía: Mercedes Villalba, la mujer que convirtió el silencio en poder. Lo leí sin orgullo. No me sentía poderosa. Me sentía ligera. Por primera vez, ya no tenía nada que ocultar. Tomé un sorbo de café y miré mi reflejo en el vidrio. A mis 71 años, las arrugas contaban una historia más honesta que cualquier biografía. Cada una era una marca de guerra y al mismo tiempo, una cicatriz de amor. Álvaro llegó sin avisar. Llevaba un abrigo oscuro y una expresión tranquila. «Vi tu discurso, mamá», dijo apenas cruzó la puerta. «No sabía que eras capaz de tanto valor». Sonreí. El valor llega cuando ya no tienes nada que perder. Se sentó frente a mí, en silencio. «Patricia se fue del país», comentó. «Dijo que necesita entender quién es». Asentí despacio. Tal vez ahora empiece a conocerse. A veces uno tiene que perderlo todo para empezar de verdad. Él bajó la mirada. «No sé cómo reparar esto». «No lo repares», respondí. «Solo vive con lo que hay». Hablamos poco, pero esa conversación fue la más sincera que tuvimos en años. Antes de irse, me abrazó fuerte. «Te admiro, mamá», murmuró. Sentí que algo en mí se ablandaba. Después de tantos silencios, ese gesto bastó. Cuando salió, el despacho quedó lleno de un eco cálido, como si la vida me dijera: «Ya hiciste lo que tenías que hacer». Me quedé sola mirando los papeles de la Fundación Villalba, listos para firmar. En ese momento, entendí que la justicia sin compasión es solo vanidad. Firmé los documentos con calma. Cada trazo era una despedida y un comienzo. Donaría parte de mis acciones a programas que ayudaran a mujeres mayores a recuperar su dignidad, a sentirse vistas, escuchadas, útiles. No quería monumentos, quería propósitos. En el fondo, sabía que todo lo que había vivido tenía que transformarse en algo que valiera la pena. El dolor solo cobra sentido cuando se vuelve puente para alguien más. Esa tarde, salí a caminar. Pasé frente a la iglesia donde años atrás presencié la boda de mi hijo. Las flores eran otras, las luces también, pero el eco de aquella humillación aún flotaba en las paredes. Me detuve frente a la puerta cerrada y sonreí con una serenidad nueva. «Ya no duele», pensé. «Solo enseña». Seguí caminando por las calles empedradas, mientras el viento de otoño me despeinaba con la misma suavidad con la que la vida me había quebrado. Al volver a casa, abrí el cajón del escritorio y saqué el relicario dorado que había llevado el día de la boda. Dentro seguía la foto de mi esposo joven, sonriendo. Lo observé largo rato. «Nunca te odié», susurré. «Solo me tomó una vida entenderte». Cerré el relicario y lo guardé en una cajita de terciopelo.
Era mi manera de sepultar el pasado sin olvidarlo. Algunos amores no mueren, se transforman en lecciones. Cuando el sol empezó a caer, salí al balcón. La ciudad brillaba bajo una luz dorada. Desde allí podía ver el logo nuevo en el edificio frente a mí, Villalba, esencia de dignidad. Sentí una mezcla de nostalgia y paz. Tal vez eso era la felicidad, no la ausencia de dolor, sino la certeza de que sobreviviste a él. Respiré hondo, dejando que el aire fresco me limpiara por dentro. Una hora después, llegó mi nieta, hija de Álvaro. Corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, en la escuela dijeron que eres famosa. Sonreí. No, mi amor. No soy famosa. Solo aprendí a no quedarme callada. Ella rió, curiosa. ¿Y eso por qué? Porque a veces el silencio es un arma. Pero cuando aprendes a usarlo bien, puede ser el arma de tu victoria. Esa noche, antes de dormir, cerré todas las luces excepto la del pasillo. En la penumbra, la casa se sentía viva, en paz. Me acosté y miré el techo, escuchando el suave tic-tac del reloj. El mismo sonido que acompañó mis lágrimas, ahora marcaba mi descanso. Nunca subestimes a una mujer herida en silencio, pensé, sonriendo. Porque mientras todos creen que se rinde, ella está construyendo su victoria. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de perdonar sin que te pidan perdón y seguir caminando con la cabeza en alto, aunque el pasado aún te duela? ¿Y si hoy te sientes cansada, olvidada o traicionada por alguien que amaste con todo el corazón, por favor, no dejes que eso apague tu luz? Tú no eres una carga. Eres raíz. Eres historia. Llevas en tu pecho toda la fuerza de quien sobrevivió a la vergüenza, al silencio y a la soledad. Y aunque otros hayan intentado hacerte sentir invisible, recuerda, lo que fuiste, lo que diste y lo que sigues siendo, no se borra. Tal vez ya no te pidan disculpas. Tal vez nunca reconozcan lo que hiciste. Pero tu valor no necesita aplausos. Se mide en cada vez que te levantaste, en cada lágrima que limpiaste sola, en cada día que elegiste seguir viviendo con dignidad. Si alguna vez te dijeron estorbo, demuéstrales que fuiste cimiento. Que tu amor, tu entrega y tu silencio fueron los pilares de muchas vidas. Y aunque algunos se alejaron, todavía hay quienes verían un hogar entero solo en tu abrazo. Mercedes aprendió que el poder no está en vengarse, sino en seguir con el alma limpia. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas que el mundo te aplauda, basta con que tú misma te reconozcas frente al espejo y digas sigo aquí y sigo de pie. Tu historia no terminó. Apenas está tomando forma. Aún hay belleza por vivir, caminos por recorrer, risas por soltar y mañanas que te van a sorprender. Tu dignidad, esa que nadie te regaló, que forjaste entre lágrimas y valentía, es tu arma más poderosa. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, sin mendigar amor ni aprobación, hasta quienes te ignoraron, terminan regresando para buscar tu paz. Y cuando lo hagan, tú decidirás si merecen un lugar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo, que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no tienes idea de lo que vivió una madre cuando su propio hijo la excluyó del bautizo de su nieto diciendo, no tienes lugar aquí, mamá. Ella no discutió, no se defendió, solo regresó a casa. Pero lo que hizo después cambió por completo el destino de esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo me excluyó del bautizo, no tienes lugar aquí, mamá, regresé a casa y, porque su final te romperá el corazón y al mismo tiempo te dará esperanza.